Sin lugar a dudas, esta sencilla tarta de almendras caramelizadas con crujiente base de galleta es uno de los postres más sublimes y memorables de la cocina portuguesa. Comienza vertiendo 100 gramos de mantequilla sin sal, fría y en dados en un bol grande. Le seguirán 80 gramos de azúcar y una pizca de sal. Toma tus varillas eléctricas y empieza a batir los ingredientes. El objetivo es integrar el azúcar con la mantequilla, pero sin que ésta pierda su textura firme. A continuación, incorpora un chorrito de esencia de vainilla y un huevo, que deberá estar frío. Toma de nuevo tus varillas y bate hasta integrar. Cuando lo tengas, será el momento de agregar 200 gramos de harina de trigo para todo uso. Continúa batiendo hasta obtener una masa compacta. Para esta tarta de amendoa tan especial, he decidido preparar su versión más crujiente en lugar de una base más abizcochada, porque confiere a este dulce un gusto a galleta de mantequilla realmente exquisito. Vierte la masa en una superficie de trabajo y compáctala con las manos. Después, dale forma de torta. Envuélvela en film plástico y refrigérala un par de horas. Pasado este tiempo, espolvorea un poco de harina en tu área de trabajo. Saca la masa de la nevera y enharínala también. Comienza a extender la masa con el rodillo hasta que alcance el diámetro del molde que vayas a utilizar. En mi caso, utilizaré este molde antiadherente y desmoldable de 25 centímetros. Coloca la masa en su interior. Retira la parte sobrante y aplana los bordes. Seguidamente, usa un tenedor para pinchar la superficie varias veces. Por último, coloca encima papel vegetal y unas legumbres para que ejerzan peso y la masa no se hinche. Lleva el molde al horno previamente calentado a 180 grados durante media hora. Mientras tanto, aprovecharemos para preparar el nougat. Vierte 125 gramos de mantequilla sin sal en un cazo, junto con 125 gramos de azúcar, una pizca de sal, 50 mililitros de leche y cocina a fuego bajo sin dejar de remover. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Ahora, vierte 150 gramos de almendras en bastones o en su defecto, laminadas. A partir de este momento deberás seguir cocinando, sin dejar de remover, hasta que la mezcla espese y adquiera una tonalidad un punto más tostada, alrededor de unos 10 minutos. Nuestra base está lista, así que sácala del horno y vierte encima nuestro nougat de almendras y toffee. Extiende y nivélalo bien con ayuda de una espátula hasta cubrir toda la superficie. Después, llévalo de nuevo al horno, precalentado a 180 grados hasta que el caramelo adquiera un tono ámbar. Una vez finalizado el tiempo de cocción, posa la tarta sobre una rejilla para que se vaya templando. Si tú también usas un molde antiadherente y desmoldable, te aconsejo desmoldar mientras el caramelo esté tierno para que sea mucho más fácil y no se quede pegado. Puedes disfrutar tu tarta de almendras tanto templada para una textura más tierna como fría para un acabado más crujiente. Ten por seguro que estará deliciosa de todas las maneras. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, no dudes en apoyar esta publicación y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!